No se puede. Sí se puede, Santi. No, Ile, no se puede. Santi, sí se puede. ¿Segura? Sí, podemos todos. La Casa de la Diabetes y la Universidad de la SUAY presenta Con diabetes sí se puede. Ay, 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 qué bonita es esta vida. ¿Preparadas? ¡Empezamos! Hola amigos oyentes, mi nombre es Tatiana Astudillo y es un gusto para mí acompañarlos en un nuevo programa más de Con Diabetes Sí Se Puede. Me acompaña también mi colega Mateo Quito y estaremos informándonos hoy sobre temas que son importantes en la vida de cualquier persona con o sin diabetes. Bienvenido, Mateo. Muchísimas gracias, Tatiana, y así es, el día de hoy en Con Diabetes Sí Se Puede estaremos tratando un tema bastante interesante. Hoy estaremos hablando sobre la sintomatología o los síntomas de la diabetes. Sigue a la Casa de la Diabetes en Twitter para más información. Con respecto al tema que Mateo ya nos contó que vamos a tratar en este programa, existen muchos factores que pueden causar diabetes en las personas. Una de las más comunes es por herencia genética, sobrepeso u obesidad y enfermedades hormonales. Así es, Tatiana, lamentablemente a menudo no se diagnostica la diabetes a tiempo porque en algunos de los casos los síntomas la gente los percibe como inofensivos o la típica frase de no pasa nada. Hay muchos estudios que indican que la detección temprana y el tratamiento de estos síntomas de la diabetes pueden disminuir la posibilidad de tener complicaciones en un futuro, es decir, que estas cosas se agraven. Así que debemos estar atentos a estos diferentes síntomas que se pueden presentar. Así es, en el programa del día de hoy estaremos conversando con Gabriela Jiménez, quien nos despejará de muchas dudas. Tú estás escuchando Con Diabetes Sí Se Puede. Ya regresamos con Diabetes Sí Se Puede. No olvides buscarnos en Facebook como Casa de la Diabetes para más información. La alegría es el mejor promotor de la salud y es tan amigable para la mente como para el cuerpo. Sé feliz, haz ejercicio y disfruta de tu salud. Para más información, no olvides ingresar a nuestra web oficial casadeladiabetes.org.es. Tú estás escuchando Con Diabetes Sí Se Puede. Regresamos, amigos oyentes, y para despejar todas las dudas que tenemos sobre este tema de los síntomas de la diabetes, tenemos el día de hoy a una invitada muy especial que es endocrinóloga, que se llama Gabriela Jiménez. Ella nos ayudará respondiendo algunas preguntas. Queremos agradecer por su tiempo, doctora. Gracias por estar aquí en el programa de Con Diabetes Sí Se Puede en la tercera temporada. Y queríamos preguntarle cuáles son los síntomas más comunes que una persona con diabetes tipo 2 sería en el caso podría experimentar. Bueno, en general cuando nosotros hablamos de sintomatología de la diabetes tendríamos que clasificarla en dos ítems. Uno, lo que son los factores de riesgo para que uno pueda sospechar si un paciente tiene diabetes, y lo que se llaman los síntomas cardinales de diabetes. Generalmente los síntomas cardinales, que es cuando nosotros ya tenemos una hiperglicemia instaurada, que suele ser una hiperglicemia moderada a severa, es cuando el paciente tiene los síntomas típicos, que es la poliuria, es decir, que el paciente esté orinando mucho, que de repente empiece a orinar más de 3 litros por día y que no era ese su hábito normal de todos los días. La polifagia, es decir, que el paciente tenga mucho apetito, que tenga todo el tiempo ganas de comer. La pérdida de peso, a pesar de que el paciente esté comiendo mucho, empieza a disminuir más que nada su masa muscular. Entonces puede ser que el paciente siga manteniendo, por ejemplo, su tejido adiposo, siga teniendo su pancita, pero empieza como a consumirse los músculos y empieza a perder peso. Entonces estos generalmente son las 3 P's que se llaman: la poliuria, polifagia y la pérdida de peso. Estos son los que nosotros llamamos síntomas cardinales. Si nosotros tenemos esto, tendríamos que sospechar que el paciente no tenga una hiperglicemia. Esto dentro de lo que son ya una diabetes instaurada. Pero cuando la hiperglicemia, cuando la glucosa en la sangre no está tan elevada, la diabetes suele ser mucho más solapada, es decir, generalmente el paciente no se da cuenta de que está teniendo esta enfermedad. Por eso generalmente el paciente tampoco no acude, no va al médico porque se siente bien. Es más, muchas veces cuando hacemos el diagnóstico de diabetes por un control médico, por un laboratorio de rutina, el paciente no cree porque dice sentirse bien, dice no tener ninguna molestia. Pero en cambio ahí nosotros podemos tener ciertos factores para sospechar a qué paciente irle a buscar
si es que la glucosa está elevada. Entonces, dentro de estos factores de riesgo suele ser primero la edad. Pacientes mayores de 45 años pueden tener más tendencia a tener una glucosa elevada. Pacientes con sobrepeso y obesidad que estén pasados justamente de peso tienen más riesgo de tener una glucosa elevada. Si empiezan a tener como unas manchas oscuras en el cuello o en los pliegues, como puede ser en la zona inguinal, en los pliegues submamarios, que se llama acantosis nigricans, que no es que el paciente no se asee, que no es que está sucio, sino justamente es una hiperpigmentación, es decir, un cambio en la coloración de la piel en estas zonas, y que suelen ser resultado de lo que se llama la insulina resistencia, es decir, que aumentan los niveles de insulina en el organismo y se presenta clínicamente de esta manera. Entonces eso también nos hace sospechar si es que ese paciente no está teniendo ya una hiperglicemia, o la presencia que se llaman de acrocordones, que son como verruguitas que suelen presentarse también en esos sitios, en el cuello y en los pliegues. Si es que ha sido una paciente femenina que ha tenido diabetes gestacional, es decir, que ha tenido diabetes en el embarazo, entonces también tiene riesgo de tener hiperglicemia. Y en los últimos años también se ha visto que las mujeres que tienen ovario poliquístico y que están con sobrepeso u obesidad también tienen riesgo de tener hiperglicemia. Entonces, en realidad, más que síntomas, son factores de riesgo como para uno ir a buscar en estas personas si es que no están teniendo hiperglicemia. Y doctora, ¿qué recomendaría hacer si es que alguno de nuestros amigos oyentes logra identificar alguno de estos factores de riesgo? ¿Qué pruebas usted recomendaría que deben hacerse? La prueba de tamizaje más fácil es hacer una glucosa en ayunas, y si es que esta viene alterada, entonces el médico le ayudará a los pasos a seguir. Si es que tiene que hacer una prueba confirmatoria como para saber si es que tiene ya diabetes, o lo que en los últimos años ha tomado también más importancia para prevenir la enfermedad, si no es un estado de prediabetes, que es justamente cuando la glucosa se ha elevado, no está dentro de los valores normales, pero no llega a los valores de diabetes. Y perdón que le interrumpa, doctora, pero he leído casos en los que no se presentan estos síntomas, sino hasta cuando se les conoce como coma diabético o los niveles elevados de azúcar. ¿Qué pasa cuando no se presentan estos síntomas? Justamente es estos factores de riesgo para uno poder ir a buscar en la población. Incluso hay ahora como unos calculadores de riesgo para saber a quién hacerle una glucosa y a quién no. El que está recomendado en nuestro país se llama el test de Fine Risk. Entonces, que eso se ve la edad del paciente, el peso, la presión arterial, ciertos hábitos, si hace ejercicio, si es que consume verduras. Eso tiene un puntaje, y si le viene un riesgo moderado o alto de tener diabetes, se le pide una glucosa. Son formas de ver a qué paciente yo podría evaluarle si es que está en riesgo de tener prediabetes o diabetes. Leímos también, doctora, que es importante hacerse un diagnóstico temprano. ¿Cómo saben nuestros amigos oyentes cuándo es el tiempo de hacerse un diagnóstico temprano? Pues justamente el diagnóstico temprano es que el paciente no llegue ya con polidipsia, poliuria, polifagia y 300 de azúcar, sino identificar más bien a los pacientes en prediabetes, es decir, aquellos pacientes que tienen la glucosa elevada, pero que no llega a ser una glucosa mayor a 126, o aquellos pacientes que ya tienen una glucosa mayor a 126, pero que no hacen los signos clásicos de una hiperglicemia ya moderada o severa. Entonces, para esto justamente nos sirven estos test, estos calculadores de riesgo, para asimismo no tener que hacer glucosa a todo el mundo, sino saber identificar, principalmente en los pacientes más jóvenes, a quién pedirle un test de glucosa. Y estos exámenes y diagnósticos que usted menciona, doctora, ¿se los puede hacer en cualquier momento, en cualquier centro médico? Claro, esto lo puede hacer tranquilamente el médico general. Como le digo, es un test bastante simple, que si el paciente tiene un puntaje que nos dé un riesgo moderado o alto de diabetes, se le pide una glucosa en ayunas, que es un examen de sangre bastante simple. Hay otro factor que determina, que en este caso es la herencia. ¿Qué hacer si es que tengo un pariente con diabetes? Bueno, se dice que hasta el 15% de los hijos de diabéticos pueden hacer una diabetes, del 10 al 15%. Y del 25 al 30% hacen una intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, pueden presentar una prediabetes. Entonces, el hecho de tener padres diabéticos o hermanos diabéticos también nos aumenta el riesgo. Entonces, se recomienda que a partir de los 45 años se haga una glucosa, ¿sí? Que puede ser cada 3 años,
Y si es que además de la herencia tienen los otros factores de riesgo, como puede ser presión alta, aumento de peso, sedentarismo, se lo puede hacer antes de los 45 años. Y suponiendo el caso de que ya es tarde y una persona ya presenta estos factores, ¿cuáles serían las complicaciones que una persona podría atenerse en caso de que no se prevenga a tiempo la diabetes, ¿no? El principal problema con la diabetes tipo 2 es que los mecanismos que la producen generalmente se remontan 10 años antes del diagnóstico. Entonces, generalmente cuando nosotros ya hacemos un diagnóstico de un diabético, ya tenemos una alteración a nivel de lo que es la producción de la insulina en el páncreas. Entonces, se dice que ya se ha perdido entre el 30 al 40% de la masa pancreática de aquellas células que producen insulina cuando a un paciente se le diagnosticó diabetes. Esto implica de que este paciente va a tener más riesgo de hacer las complicaciones relacionadas con la hiperglicemia, con el azúcar elevada en la sangre, es decir, retinopatía, riesgo de ceguera, alteraciones a nivel del riñón que puede terminar en una hemodiálisis, las neuropatías, que son las que producen las alteraciones a nivel de los pies, que suelen terminar en infecciones o en amputaciones. Entonces, mientras nosotros más tardamos en hacer el diagnóstico, mayor daño ya se hace en el organismo. Si bien cuando nosotros hacemos el diagnóstico en etapas iniciales, esto puede ser reversible, es decir, todos esos daños, esas alteraciones a nivel de los órganos pueden revertirse y que el paciente no tenga nunca complicaciones. Pero si lo hacemos tardíamente, ya cuando los niveles de glucosa estén en 200, en 300, entonces posiblemente ya no se pueda revertir esos daños y el paciente tenga más riesgo de presentar las complicaciones. Y eso sin contar las complicaciones macrovasculares, es decir, de que el paciente va a tener más riesgo de tener un infarto de corazón, de tener un infarto cerebral, ¿sí? Entonces, todas estas cosas van complicando la calidad de vida de los pacientes. Posiblemente el paciente no se muera cuando le diagnosticamos de diabetes con una glucosa de 300, pero va a tener menor expectativa y menor calidad de vida que si se diagnostica en un estado de prediabetes, cuando nosotros ya evitaríamos todos estos daños que se producen a nivel de los tejidos. ¿Qué recomendaría hacer, doctora, a las personas que ya han sido diagnosticadas con diabetes? Bueno, primero aceptar la enfermedad, eso es una de las condiciones más difíciles porque, como les decía, la hiperglicemia que es leve no da síntomas, o sea, el paciente no se siente mal, uno no tiene mucho la perspectiva de lo que le puede pasar a uno si es que no se cuida. Entonces, lo primero es aceptar que uno tiene la enfermedad y seguir los 4 pilares que son para llevar una vida adecuada a pesar de tener diabetes, que son la alimentación, ¿sí? El hecho de que tenemos una cultura en nuestro medio de que nos gusta demasiado las harinas, ¿no? Generalmente nuestros platos son una montaña de arroz y algo más, entonces hay que empezar a cambiar un poco el paradigma, la cultura, las costumbres alimenticias y empezar a agregar a nuestros alimentos lo que son principalmente las frutas y las verduras. El otro tema que es la actividad física, que también se ha convertido en un problema a nivel mundial. Generalmente las personas queremos ir en el automóvil, si pudiéramos, hasta la cama, porque se piensa que incluso es un tema de prestigio, mientras uno menos se mueva, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, agregarle a nuestra vida una rutina de actividad física que puede ser de la más insignificante, como es el caminar y el moverse más. Es decir, si tengo la escalera eléctrica y la escalera común, voy a ir por la escalera común. Me puedo quedar un piso antes para por lo menos subir un piso por las escaleras y no utilizar solo el ascensor. Me puedo quedar una parada antes en el bus para poder caminar un poco más. Voy a dejar de utilizar el automóvil para irme a comprar una funda de leche. Entonces, todas estas cosas, aumentar la actividad física, parecería que las cositas más chiquitas, pero sirven. El movernos más sirven. Si estoy trabajando en una oficina y tengo que estar 6 horas sentada, por lo menos cada 2 horas se recomienda que me pare y camine, ¿sí? Aunque sea para ir a sacar copias, lo que sea, para aumentar mi actividad física. Y después viene lo que, imagínense, solamente eso le atañe al médico, que es cumplir las indicaciones del tratamiento, ¿sí?
Y el acudir a los controles. Muchas veces las personas piensan que se les da el tratamiento y ya no vuelven nunca más, que con eso van a estar bien. Y generalmente un paciente diabético tiene que ir mínimamente cada 6 meses, lo ideal cada 3 meses al médico. Y la otra cosa es hacerse cargo de su enfermedad. Entonces, leer un poco cuáles son los alimentos que son mejores para mí, cuál es el mejor ejercicio para mí. O sea, también yo empaparme de la enfermedad que tengo y pedir métodos de educación, exigirlos también a sus médicos como para también ser parte del tratamiento de la diabetes. Muchísimas gracias, doctora. Y sí, bueno, a veces los pequeños cambios son los que determinan el rumbo de nuestra vida, ¿no? Ya regresamos con Diabetes Sí Se Puede. Para más información, no olvides ingresar a nuestra web oficial, casadeladiabetes.org.es. Mantener el cuerpo en buena salud es todo un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes y claros. Sigue a la Casa de la Diabetes en Twitter para más información. La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Tú estás escuchando Con Diabetes Sí Se Puede. No olvides buscarnos en Facebook como Casa de la Diabetes para más información. Regresamos, amigos oyentes, y hoy hablamos sobre este tema importante que es la sintomatología de la diabetes, sobre cómo debemos identificar ciertos factores de riesgo. También aprendimos cómo llevar un correcto estilo de vida y hacer cambios necesarios para nuestra salud. Así es, amigos, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como la Casa de la Diabetes, y en cualquier información para consultas o lo que sea, nos pueden escribir a nuestro correo que es info@casadeladiabetes.org.es. También pueden informarse un poco más en nuestra página web, que es la Casa de la Diabetes, y también acercarse a nuestro local ubicado en la Paucarbamba 330 y Los Fresnos. Esperamos que este programa de la tercera temporada de Con Diabetes Sí Se Puede haya sido lleno de información para ustedes y que nos acompañen en los próximos temas que estaremos tratando. Gracias por escucharnos, queridos oyentes, y recuerden alimentarse correctamente y hacer actividad física. Hasta la próxima. ¿Viste, Santi? Sí se pudo. Sí, Ile, siempre se puede. La Casa de la Diabetes y la Universidad de la SUAY presentaron Con Diabetes Sí Se Puede. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Nos veremos pronto. Más pronto de lo que piensan. Hasta la próxima.